Aconsejados por experimentados orientadores, el grupo al que Alejandro prestaba valiosa colaboración se reunía en noches previamente determinadas para atender los casos de obsesión. Vale recordar que el trabajo de obsesión solo lo hacen los grupos espíritas que han separado un equipo especial de médiums. No lo puede hacer un equipo mediúnico novato que recién empieza. Tiene que haber muchos años de mediunidad, muchos años de reforma moral de ese equipo. Son equipos pequeños, no son equipos grandes. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver por qué. Era necesario reducir en todo lo que fuera posible la heterogeneidad vibratoria del ambiente, lo que obligaba a la dirección de la casa a limitar el número de encarnados en los servicios de beneficio espiritual. ¿Ven? La heterogeneidad, o sea, tenía que haber una homogeneidad. Por eso era limitado el número de encarnados. Yo soy encarnado, tú eres encarnado. Entonces, el número de encarnados, ¿por qué? Para que haya un ambiente vibratorio parejo. ¿Por qué? Dice, semejante capítulo de nuestras actividades me impresionaba intensamente, por cuya razón, después de obtener el permiso de Alejandro para poder acompañarlo en el trabajo, lo interrogué con la curiosidad de siempre. Todo obseso es un medium en la legítima acepción del término. El instructor sonrió y consideró, medios, amigo mío, incluso todos nosotros los desencarnados lo somos, puesto que cuando nos elevamos actuamos como intermediarios del bien que procede de lo alto, o como portadores del mal obtenido de las zonas inferiores cuando caemos en desequilibrio. Esto ya lo leí. Hemos avanzado más. Bueno, vamos a avanzar. Pero el obseso por encima de ser medium de energías perturbadas es casi siempre un enfermo que representa una legión de enfermos invisibles a la mirada humana. O sea, no actúa solo un espíritu obsesor, actúa con muchos obsesores. Por eso mismo constituye en todas las circunstancias un caso especial, exigiendo mucha atención, prudencia y cariño. Recordando las conversaciones escuchadas entre los compañeros encarnados, cooperadores asiduos del esfuerzo de Alejandro y de otros instructores, agregué. Por lo que me dice, comprendo las dificultades que envuelven los problemas alusivos a la curación. Entre tanto, me acuerdo del optimismo con el que nuestros amigos comentan la posición de los obsesos que serán traídos a tratamiento. El generoso mentor mostró una sonrisa paternal y observó. Por ello, ahora ellos no pueden ver sino el acto presente del drama multisecular de cada uno. No ponderan que el obseso y el obsesor son dos almas que llegaron de muy lejos, extremadamente ligadas en las perturbaciones que les son peculiares. Nuestros hermanos encarnados proceden acertadamente, entregándose con alegría al trabajo, porque de todo esfuerzo noble resulta un bien que queda indestructible en la esfera espiritual. Pero deberían ser moderados en la promesa de mejoría inmediata en el campo físico, y en modo alguno deberían formular juicios prematuros en cada caso, pues porque es muy difícil identificar a la verdadera víctima con la visión característica del cuerpo terrestre. Después de una pequeña pausa, continuó. También observé el exagerado optimismo de los compañeros, viendo que algunos de ellos, más ligeros en su diagnóstico, llegaban a hacer a la familia de los enfermos promesas formales de curación. Claro que serán enormes los beneficios recogidos por los enfermos, pero si debemos apreciar el buen ánimo, nos corresponde desaprobar el entusiasmo desequilibrado y sin rumbo. Claro. O sea, había todavía dentro del equipo mediúmnico de encarnados, medios que hacían promesas que quizás no podrían cumplir, que sí, acá no se preocupe, aquí vamos a ayudarlo, vamos a liberarlo de esas ataduras, de esos espíritus atrasados y se va a sanar. Eso no se puede hacer, no se sabe. Uno no sabe todas las intrincadas relaciones que ha habido entre el obsesor y el obsesado. Todo respondió Alejandro sin dudar de los 5 que constituirán el motivo de la próxima reunión. Solamente una joven revela posibilidad de mejoría más o menos rápida. Los demás comparecerán simplemente para obtener socorro, evitando así el agravamiento de sus pruebas necesarias. Considerando muy interesante la mención especial que se hacía, pregunté, ¿disfrutará la joven de diferente protección? El instructor sonrió y aclaró,
No se trata de protección, sino de esfuerzo propio. El obseso, además de ser un enfermo, representante de otros enfermos, casi siempre es también una criatura repleta de torturantes problemas espirituales. Si le falta firme voluntad para la autoeducación, para la disciplina de sí misma, casi seguramente prolongará su condición dolorosa más allá de la muerte. ¿Qué le sucede a un hombre indiferente al gobierno de su propio hogar? Indudablemente será asediado por mil y unas cuestiones en el curso de cada día y acabará vencido, convirtiéndose en juguete de las circunstancias. Imagine ahora que ese hombre indiferente esté rodeado de enemigos que él mismo creó, de adversarios que le vigilan los menores gestos, poseídos en la mayoría de los casos por siniestros propósitos. Si no despierta para las realidades de la situación empuñando las armas de la resistencia y valiéndose del auxilio exterior que le es prestado por los amigos, es razonable que permanezca torturado. Esta es la definición, dice, esta es la definición del mayor porcentaje de los casos espirituales que estamos tratando, pero no representa la característica exclusiva de las obsesiones de orden general. Existen igualmente los procesos laboriosos de rescate en los que después de ser apartados los elementos de perturbación y de sombra, persisten las situaciones expiatorias. Claro, o sea, por ejemplo, si hay un obsesado y uno piensa de que una vez que lo libere del obsesor, ya no va a tener más problemas, ya se acabó. No, ese que está en teoría curado de la obsesión, no así lo libera de una expiación. Por ejemplo, una persona que tiene cojea y tiene un problema y la ciencia dice que no tiene nada, pero él está con el dolor y con la cojera, con el dolor, la cojera inclusive si le ha hecho úlceras, pero la medicina dice que no, le curan la úlcera, no cierra, pero no tiene nada, no tiene ni siquiera un motivo, una etiología, una bacteria, algo que haga eso. Bueno, la cosa de que era una obsesión, le hacen el trabajo de esa obsesión, liberan ese obsesado del obsesor, pero continúa el problema de la pierna, continúa el dolor, porque es expiatorio. O sea, que era parte de su prueba venir con una pierna lisiada. Lo que hacía el obsesor es añadir dolor, añadir más problemas a lo que ya venía. Por eso dicen, no se libera de lo que es la expiación. Por lo tanto, en todos los acontecimientos de esta especie no se puede prescindir de la adhesión de los interesados directos en la curación. Si el obseso está satisfecho en la posición de desequilibrio, hay que esperar por el término de su ceguera, por la reducción de la rebeldía que le es propia o por su alejamiento de la ignorancia que le oculta la comprensión de la verdad, ¿no? Yo tengo un paciente, por ejemplo, que obsesado por el ludópata, se había vuelto jugador y además que nada adicto, adicto a los juegos de la computadora, ¿no? Sí, un adicto. Y comenzó el tratamiento hace un mes, yo vi que había una obsesión, y entonces le di los medicamentos para liberarlo temporalmente, porque no era un obsesor que es un vengador, que esos sí son difíciles de quitar, ¿no? Sino era un vicioso, un espíritu vicioso, con otro grupo de espíritus viciosos, que encontraban en este muchacho, que no está un muchacho, un hombre ya de 35 años, pero que lo habían atrapado en el vicio del juego. Entonces él jugaba todo el día jugando sus juegos. Entonces ayudarlo a modificar su campo electromagnético impidiéndole la conexión con estos, entonces estos espíritus ya no podían comunicarse y se han retirado. Se han retirado, pero no se han ido, se han retirado. Y entonces el padre me escribe hoy día, ha cambiado completamente. Inclusive ya está jugando menos, y yo creo que ya se curó. Yo le dije, no tiene nada de curación todavía. Recién empezó a dar el primer paso, porque esos viciosos que están allí van a volver a tentarlo. Tenemos que seguir el tratamiento hasta poder liberarlo completamente y que él haga una vida normal de una persona de 35 años, buscar trabajo, estudiar, tener familia. No, vicioso no un tiempo, años de vicio. O sea que no está facilito. Bueno, pero bueno, seguimos.
La joven a la que me referí está procurando por sí misma la restauración de sus fuerzas psíquicas. Ha luchado intensamente contra las embestidas de entidades malignas, movilizando todos los recursos de que disponen en el campo de la oración, del autodominio, de la meditación. O sea, la joven ya estaba haciendo su trabajo. No está a la espera del milagro de la curación sin esfuerzo, y a pesar de hallarse perseguida por seres inferiores, viene aprovechando toda clase de ayuda que los amigos de nuestro plano proyectan en su círculo personal. Pues la diferencia entre ella y los otros es la de que, empleando sus propias energías, entrará, aunque lentamente, en contacto con nuestra corriente auxiliadora, mientras que los demás, según todo lo hace creer, continuarán en la imposibilidad de los que abandonan voluntariamente la lucha edificante. Por eso es importante la participación del obsesado. El obsesado, tiene que poner su parte en magia, va a la sesión mediúnica, hacen pases, hablan con sus obsesores, lo ayudan a liberarse, pero la persona tiene que hacer su reforma moral, porque ¿qué los atrajo? En este caso, por ejemplo, que contaba este muchacho, ¿qué los atrae? Su vicio, su deseo de jugar. Si le estamos quitando el deseo de jugar, entonces ya no va a ser atractivo para estos viciosos. Buscarán a otro. Comprendí la explicación y esperé por la noche de ayuda a los obsesos, tal como Alejandro designaba a ese género de servicio. Ayuda a los obsesos. A los obsesos, no a los obsesados. Qué diferencia, ¿no? Va a ayudar a los espíritus que están obsesando. Dice, no habían transcurrido muchos días cuando en compañía del instructor entré sumamente interesado en el conocido recinto. El personal era ahora reducido. Alrededor de la mesa se reunían tan solo 2 médiums. Mira, 2 médiums, 6 hermanos experimentados en el conocimiento y en la práctica de problemas espirituales y los obsesos en tratamiento. En total, 8 personas. ¿Ven? O sea, 6 rodeaban la mesa y sentados 2 médiums, nada más. Dentro de los 6 que rodeaban estaba el director de la tarea de desobsesión. Y los obsesos también. Los enfermos en número de 5 representaban características especiales. 2 de ellos, una señora relativamente joven y un caballero maduro, demostraban enorme agitación. Otros 2, ambos jóvenes y hermanos de sangre, parecían completamente imbéciles. Y por último, observamos a la joven a la que Alejandro se había referido, que se controlaba con esfuerzo ante el asedio del que era víctima. Las entidades inferiores que rodeaban a los enfermos eran numerosas. Habían dejado, miren cómo hacen, ¿no? Dejan entrar a todos los espíritus que están comprometidos en el tema de la obsesión. Pero no pueden verlo, dice. Ninguna de ellas se percataba de nuestra presencia como consecuencia del bajo patrón vibratorio en que se mantenían, pero sentían el gusto al contacto con los compañeros encarnados. Intercambiaban impresiones con gran interés y a través de las conversaciones dejaban percibir sus terribles proyectos de ataque y de venganza. Seguían atentamente sus movimientos cuando me sorprendió la llegada de 2 amigos de nuestro plano, a lo que los obsesores miraron con cierto recelo. Son nuestros intérpretes ante las entidades perseguidoras, dijo Alejandro, aclarándome. Dada la condición en que se encuentran, pueden ser vistos por ellos y mantener estrecha unión con nosotros al mismo tiempo. Observando la serenidad con la que nos sonreían, sin participar del entendimiento directo con los instructores de nuestra esfera que se hallaban allí presentes, oí a mi instructor explicar: ya están en posesión de las instrucciones precisas para los trabajos de esta noche. Las criaturas desencarnadas que se congregaban allí en dolorosa perturbación rectificaron en cierto modo el lenguaje que venían usando al avistar a los 2 misioneros. Verifiqué por la modificación de su léxico que ambos eran ya conocidos de todos. Uno de los obsesores, evidentemente cruel, se dirigió susurrándole a uno de los compañeros y dijo: están llegando los predicadores. Ojalá no nos vengan con mayores exigencias. No sé qué es lo que desean estos ministros, respondió el interlocutor con alguna ironía, porque a fin de cuentas, los consejos y el agua se les da a quienes lo piden. Es bueno, los consejos y el agua se da a quienes los piden. O sea, uno debe aconsejar por gusto. Tiene que pedirme consejo. Parece que han invitado a lo de la mesa a cansarnos hasta que olvidemos nuestro propósito de hacer justicia por nuestras propias manos. El propósito de esos vengadores, de esos espíritus obsesores, es hacer justicia por sus propias manos. Y cada uno tiene su fundamentación.
Y muchas veces si escuchamos su fundamentación decimos, tienen razón. Tienen razón de estar molestos, tienen razón de querer hacer daño. Pero no, pues, no pueden hacer justicia. Para eso está la justicia divina. Las palabras se las lleva el viento, afirmó el otro. A esa altura los nuevos amigos entraban en conversación con las entidades de las sombras. Uno de ellos se dirigió a una señora desencarnada que se hallaba en tristes condiciones, unida a uno de los obsesos como si estuviera en inopia, y con bondad le dijo: busquen inopia para los entendedores, busquen la palabra inopia, ¿qué significa? Entonces mi hermana parece mejorada, más fuerte, mucho mejor. Ella comenzó a llorar amargamente, pero el misionero, sin inquietud alguna, prosiguió: cálmese, la venganza agrava los crímenes cometidos. Para restablecer la felicidad perdida, amiga mía, es necesario olvidar todo el mal. Mientras dé cabida a pensamientos de odio, no podrá alcanzar la mejoría que desea. La cólera persistente se convierte en un permanente estado de destrucción. No conseguirá alcanzar su paz íntima hasta que perdone de corazón. Ella estaba con cólera, resentida. Es casi imposible, respondió la interpelada. Este hombre ultrajó mi ideal de mujer, me lanzó a la corrupción, se burló de mi felicidad, transformó mi destino en una corriente de males. ¿No será justo que pague ahora? Y les pregunto a ustedes, ¿no será justo que pague ahora ese hombre que le malogró la vida? ¿No preguntan que el Padre es justo? Pero yo no veo al Padre y necesito hacer justicia usando mis propias fuerzas. ¿No? Si tuviéramos una idea de lo que es la justicia, diríamos, sí, tiene razón la señora de hacer justicia, pero no, pues no es así. Observando que el adoctrinador desencarnado la miraba compadecido y murmuró: ¿y si usted fuese mujer? Póngase en mi caso y piense cómo procedería. Le está preguntando al espíritu que está adoctrinándolo. ¿Se dispondría a disculpar a los malvados que le tiraron lodo al corazón? ¿Cerraría las puertas de la memoria al punto de anestesiar los más bellos sentimientos del carácter? No lo creo. Usted reaccionaría como estoy reaccionando yo. Debe haber condiciones para perdonar. Y las condiciones que yo impongo en mi condición de víctima son las de que mi verdugo experimente también el sarcasmo de la suerte. Él me hizo desgraciada y volvió al mundo. Se preparó para llevar una vida regalada y de consideraciones sociales. Se graduó para poder conquistar la estimación ajena. Lo que me debe a mí. En otro tiempo, ¿no era yo también digna del respeto general? ¿No me dediqué a una existencia laboriosa y honesta con el firme propósito de servir a Dios? Entonces, eso es lo que yo me acuerdo cuando he hecho sesiones mediúnicas, sesiones cómo los espíritus alegan y fundamentan su condición y su deseo de venganza. Y si uno no estuviera atento, diría, bueno, tiene razón, no, tiene razón, ya castígalo. Acompañamos a la discusión con gran interés, admirando el individualismo que caracteriza a cada criatura, incluso más allá de la muerte del cuerpo. El intérprete de nuestra esfera, contemplándole sin irritación, observó: todas sus consideraciones, amiga mía, son aparentemente muy respetables, ¿cierto? Son muy respetables, muy bien fundamentadas. Pero en todos los desastres que nos ocurren, debemos examinar serenamente el porcentaje de nuestra participación. Solamente en rarísimas situaciones podríamos exhibir, de hecho, el título de víctimas. En la mayoría de los acontecimientos de esa naturaleza tenemos nuestra parte de culpa. No podemos evitar que el ave de rapiña cruce los aires sobre nuestra frente, pero sí podemos impedir que haga su nido en nuestra cabeza. Qué bonito pensamiento, ¿no? No podemos evitar que el ave de rapiña cruce los aires sobre nuestra frente, pero sí podemos impedir que haga su nido en nuestra cabeza. Al tocar ese punto, la susceptible interlocutora afirmó con aspereza: sus palabras son hijas de su discurso religioso, pero yo estoy en busca de justicia. Y con irónica sonrisa terminaba: de la misma justicia pregonada por Jesús. El misionero no se saltó ante el sarcasmo del gesto que acompañó aquella observación ingrata y bondadosamente le dijo: la justicia. ¿Cuántos crímenes se practican en el mundo en su nombre? ¿Cuántos hombres y mujeres no existen que, buscando hacer justicia por sí mismos, no hacen otra cosa que dar paso a la tiranía del yo? La hermana se refiere al divino maestro. ¿Qué clase de justicia reclamó el Señor para él cuando cargaba la cruz? En ese sentido, amiga mía, el Cristo nos dejó normas que no debemos olvidar.
El maestro se mantenía vigilante en todos los actos alusivos a la justicia para los otros. Defendió los intereses espirituales de la colectividad hasta la suprema renuncia. Pero cuando surgió la ocasión de su juicio, guardó silencio y conformidad hasta el fin. Naturalmente, con esa actitud, el maestro no deseó restarle consideración al servicio sagrado de los jueces rectos del mundo carnal. Jueces rectos del mundo carnal. ¿Habrá todavía? Era una especie en extinción, yo creo, ¿no? Pero prefirió adoptar una conducta diferente, estableciendo el patrón de prudencia para todos los discípulos de su evangelio en las más diversas situaciones. Yo estuve en un caso así, y no les menciono el caso, pero hace muchos años, mucho más de 15 años, más o menos, 15, 20 años, que yo era otra persona, por supuesto. Y me acusaron de mala praxis y de haber equivocado el tratamiento y haber ocasionado la muerte de una persona, una señora que tenía cáncer. Y no fue así. Cuando yo digo, usted tiene cáncer, me dice, no se lo diga a nadie, yo se lo voy a decir a mi esposo, nunca se lo dijo. Empezó el tratamiento, la cosa que la señora se agravó y se murió. Y entonces el esposo, yo le justifico en su arranque de dolor, ya lo perdoné, pero me empapeló, ¿no? Vino la policía, filmaron todo lo que había, eso está hace 15 años, no es ahorita, jamás, 20 años. Y entonces después vino la extorsión de la policía, día viernes, detención, y la policía, mi abogado dijo, día viernes es para que te quedes adentro hasta el lunes, que te vea el juez, que te vea el fiscal, y él también así, te quedas detenido o no. Y eso sí, ¿qué significa? Plata. Así dice, ellos piden plata. ¿Quieres quedarte el fin de semana en la carceleta? No. Entonces, ¿me dejas actuar? Actúa. Yo no era lo que sé ahora. Actúa. Pa. Plata al coronel, plata al capitán, los que me habían detenido. Y salí. El día lunes, fui al fiscal, me toma mis consideraciones, por aquí y por allá, me empapelan. El informe de la policía era para mí, pero pura mentira, ¿no? Pero como se pagó, cambiaron todo. Como ese es el sistema, ¿no? Y después de eso, vino pasó el tiempo y vino el juicio. Dije, pues, ¿cómo juicio? Y entonces mi abogado me dice, ¿quieren plata? ¿Y cuánto quieren? Tal cantidad. Jaracho. ¿Tanto pide fiscal? No, fiscal y juez. Fiscal y juez. Sí. ¿Y cómo va a ser la cosa? Tú te van a presentar, vas a hacer el juicio, ya todo está arreglado. Entonces todo es un acto nomás, sí, nada más. Y ya está. Porque era inocente, ¿ah? ¿Se imaginan cuando son culpables cuánto tienen que soltar más? Por eso les digo, la justicia, esa es una especie de extinción, un juez justo y recto. Un juez justo y recto le ha dicho, aquí no hay culpabilidad. ¿Por qué? Porque yo presenté en descargo que esta señora se estaba atendiendo paralelamente conmigo con el doctor Casanova Valente. Y el doctor Casanova Valente tenía todos los informes ¿no? que le sigue ordenado. Y el papá, el hijo, no, era el papá, porque hace más de 20 años, por eso digo. El papá, y él fue el que presentó, un ratito, esta señora estaba siendo atendida a mí por cáncer, mi diagnóstico es cáncer. Aún así, se tuvo que pagar. Por eso digo, la justicia cuando sea justa, será justicia. Ya estoy diciendo que ¿quién dijo así? Me devolveré cuando la justicia sea justa. Y nos reíamos de eso. Tienes razón, eso yo creo que lo dijo Toledo. Bueno, eso lo borran del video. Bien, a ver, vamos a seguir acá. Es para ver que por eso digo que difícil encontrar un juez justo. Difícil, no tampoco pierdo la esperanza que debe haber algunos jueces probos, ¿no? Bueno, sigamos. ¿Cree que Jesús tenía alguna deuda que le hiciera merecedor de la sentencia condenatoria? Está preguntando, está retrucando, le está contestando. Él conocía el crimen que se estaba practicando, poseía sólidas razones para reclamar el socorro de las leyes. No obstante, prefirió callar y pasar, esperándonos en el campo de la legítima comprensión. Es que el maestro, por encima del ojo por ojo de las antiguas disposiciones de la ley,
Enseñó el amaos unos a los otros, practicándolo invariablemente. Confirmó la legalidad de la justicia, pero proclamó la divinidad del amor. Demostró que será siempre heroico el acto de defender a los que se lo merecen, pero se abstuvo de hacer justicia por sí mismo, con el fin de que los aprendices de su doctrina estimasen la prudencia humana y la fidelidad divina en los graves problemas de la personalidad, huyendo a los desvaríos de las pasiones del yo, huyendo a los desvaríos que las pasiones del yo pueden desencadenar en los caminos del mundo. Por eso Jesús no dijo nada, se quedó callado. Y él podía alegar, porque la acusación no eran unas acusaciones sólidas, ¿no? No eran acusaciones, pero prefirió callar para mostrar lo que es, ¿no? La entrega por amor. La interlocutora, frente a la vehemente y bella argumentación, enmudeció fuertemente impresionada. Alejandro, que conmovido seguía también las explicaciones del intérprete, dirigiéndose a mí, consideró: el trabajo de esclarecimiento espiritual después de la muerte entre las criaturas exige de nosotros mucha atención y cariño. Es preciso sembrar en la tierra abonada de los corazones desilusionados que se apartan de la tierra bajo tempestades de odio y de angustia desconocida. Dice el libro sagrado que en el principio era el verbo. También ante el caos de los espíritus infelices e inferiores, es necesario utilizar el verbo en el principio de la verdadera iluminación. Verbo es la palabra. En el principio de la palabra, ese es el verbo. No podemos crear sin amor, y solamente cuando nos preparamos debidamente edificaremos con éxito para la vida eterna. Habiendo silenciado la entidad que con tanto criterio había sido advertida, pasé a observar a la señora todavía joven que se sentía bajo fuerte irritación, preocupando a los amigos encarnados. Diversos perseguidores invisibles a la visión terrestre se mantenían a su lado, imponiéndole terribles perturbaciones, sobresaliendo entre todos ellos un infeliz obsesor de maneras crueles. Se le adhería al cuerpo en toda su extensión, dominando todos los centros de su energía orgánica. Observaba la lucha de la víctima que procuraba resistir casi inútilmente. ¿Ve cómo se pega un obsesor? Un obsesor se pega a nuestro periespíritu. Estaba adherido al cuerpo en toda su extensión, dominando todos los centros de su energía orgánica. Por eso un obsesor puede llegar a ocasionar la muerte del obsesado. Sí, puede llegar. Puede llegar. Por eso la medicina hace todo lo posible. ¿No has visto eso que dice el brujo metió y se secó? Y verdad, va minando sus energías, pero la culpa también es del obsesado, que no ha tenido vigilancia. Porque ¿qué no hace la familia para poder liberar a un paciente que está con una enfermedad que nadie encuentra razón? Mi generoso orientador percibió mi extrañeza y dijo: André, este es un caso de posesión completa. O sea, una subyugación, ¿no? Posesión completa. Y dirigiéndose al intérprete que había argumentado unos momentos antes, le recomendó que estableciera un corto diálogo con aquel temible perseguidor, con el fin que yo me formara mi propio juicio sobre el caso. O sea, van a hablar ahora con este obsesor, que este sí está obsesando completamente. Sintiéndose tocado por la diestra de nuestro compañero, el infortunado gritó: no me venga a enseñar el camino del cielo. Conozco mi situación y nadie podrá detener mi brazo vengador. Está hablando con ese espíritu obsesor, ¿eh? No deseamos forzarlo, hermano mío, afirmó el amigo con serenidad evangélica. Tranquilícese. Mientras alimente el propósito de venganza, será castigado por sí mismo. Nadie lo molesta como no sea su propia conciencia. Las cadenas que lo atan a la inquietud y al dolor fueron fabricadas por sus propias manos. Nunca, gritó el aventurado, nunca. Y ella acompañó la pregunta gesticulando horriblemente y continuó: usted que pregona la virtud, ¿justifica la esclavitud de hombres libres? ¿Cree en el derecho de construir infames martirios para humillar a los hijos del mismo Dios? Esta mujer fue perversa con todos nosotros. Además de mi esfuerzo vengador, vibran odio de otros corazones que no la dejan descansar. La perseguiremos donde quiera que esté. A mí me pasó un caso así, ¿eh? Era una niña. Me la trajeron hace muchos años también. Todavía no manejaba muy bien este tema de la obsesión, pero ya había leído, pero no estaba en la práctica. Había leído sobre estas obsesiones. Y entonces trajeron a la niña, y una niña más o menos de 6 años, 5 años, 5 años, era grande.
5 años, y entonces estaba allí tranquilo, de repente quiso como convulsionar, se paró y se tiró una estrellada contra la pared. ¡Pah! Sangró la nariz, todo, mientras la atendían y todo. Yo vi al espíritu que estaba allí, porque la evidencia siempre he tenido, pero yo vi al espíritu que estaba ahí horrible, bien feo, porque mientras más odio tenga, más se afea su perispíritu, horrible. Y entonces yo le pregunté a ese espíritu, ¿por qué le haces esto a esta criatura? Y me gritó a mi mente, no, nadie veía, pero me gritó, niña, este infeliz, porque ellos lo ven como, no como la niña que estaba ahí, sino como el espíritu que está dentro de esa niña. Este infeliz era también un esclavista, me vendió a mí y a toda mi familia, así, tremendo. Entonces por eso entiendo esto, entiendo el odio que tiene eso. Yo le expliqué a la familia lo que tenía después, cuando se hace, tranquilizaron y todo. No me creyeron, porque no creían ni siquiera en la reencarnación, no creían que había espíritu. Bueno, para ellos era un daño que le habían hecho y el brujo se lo iba a quitar. No supe más de ellos. Bien, por simple capricho ella vendió a mi esposa y a mis hijos. ¿No es justo que sufra hasta que me lo restituya? ¿Será creíble que Jesús, el Salvador por excelencia, aplaude el cautiverio? Es lo que se pregunta cualquiera, ¿no? Ahora en el COVID, por ejemplo, viene y muere mi mamá, muere mi hermana, muere esto. Entonces digo, pero Señor, ¿por qué permites esto? ¿O es que no existes? Enseguida vienen los espíritus, no existe, para alimentarte tu duda. Porque uno dice, ¿aplaude acaso Dios, Jesús aplaudió el cautiverio? Sí, no lo aplaudió, pero el cautiverio, la esclavitud, era necesaria para poder rescatar deudas, era expiación. Porque si vemos la historia de estos que fueron esclavos, en sus anteriores encarnaciones ellos han hecho mucho daño. Y entonces, por eso que se permitía a Dios que existiera ese tipo de martirio, ese tipo de castigo, porque la humanidad anterior había hecho tanta atrocidad que ese era un castigo, es expiatorio. Pero ya no hay, porque ya la expiación, esa gente ya expió. Pero ahora hay otro tipo de esclavitud, la esclavitud económica. A ver, el maestro dice, no aprobaría la esclavitud, pero siempre, amigo mío, nos recomendó el perdón recíproco, sin el cual nunca nos libraremos de lo lodazal de nuestras faltas. Cuando tuvo Jesús había esclavitud, ¿eh? Y se nota muchos capítulos que él hablaba con los esclavos, por eso decía, mi mensaje es para todos. Hablaba de la libertad, pero no la libertad del cuerpo, hablaba de la libertad del espíritu. ¿Quién de nosotros, antiguo huésped de la carne, podrá exhibir un pasado sin crímenes? ¿Ve? ¿Quién de nosotros, nos señalamos también nosotros, podrá exhibir un pasado sin crímenes? En este momento sus ojos revelan la culpa de una infeliz hermana, pero su alma, hermano mío, permanece alucinada por el huracán de la rebeldía. Su memoria está consecuentemente desequilibrada y no puede poseer los recuerdos totales que le atañen. No siendo posible recordar el pasado con exactitud, ¿no sería más razonable esperar en su caso por el justo juez? ¿Cómo juzgar y ejecutar a alguien si todavía no puede valorar la extensión de sus propias deudas? El rebelde parecía sentirse tocado por los argumentos que oía, pero lejos de recapitular en su posición de perseguidor, respondió ásperamente. Para los más débiles sus observaciones serán valiosas, pero no para mí, que conozco la sutileza de los predicadores de su esfera. No abandonaré mis propósitos. Mi situación no se resolverá con simples palabras. Nuestro compañero, comprendiendo el endurecimiento del antagonista y apiadando de su ignorancia, con tono fraterno continuó. No se trata de sutilezas y sí de buen sentido. Además, no deseo quitarle sus razones de naturaleza individual en vista de los lazos vigorosos que unen su influencia a la mente de la víctima. No obstante, apelo a su corazón, haciendo reconocer que sin las disculpas recíprocas no podremos liquidar nuestras deudas. En general, el acreedor exigente es ciego ante sus propios compromisos. Por eso, cuando nosotros tenemos un problema familiar, un problema con un hermano, una hermana, y entonces decimos, pero ¿por qué me hace eso si yo no le hago nada? Porque uno es ciego ante sus propios compromisos. Como hay la ley del olvido, uno se olvida y se vuelve víctima, se convierte en víctima o se hace la víctima. Es cierto que en esta encarnación no hay motivo, pero ese espíritu que está allí encarnado, tu hermano, tu hermana, tu amigo, tu pareja,
Él sí recuerda lo que le hiciste. Y tú te pones de vista, pero ¿por qué me has seguido? No hago nada. Ya se lo hiciste. Porque ya se lo hiciste. Por eso tiene que ser recíproco. Recíproco las disculpas. Tal vez herido más profundamente en su vanidad, el obsesor se cayó, mientras el intérprete se volvía hacia nosotros, preguntando a mi orientador sobre la conveniencia de ayudar magnéticamente al infeliz, con el fin de que sus reminiscencias pudiesen abarcar algunos cuadros del pasado lejano. Pero Alejandro consideró, no sería oportuno dilatar sus recuerdos. No conseguiría comprender. Antes de obtener mayor auxilio, su entendimiento es necesario que sufra. Aprovechando la larga pausa que se hiciera entre todos, observé detenidamente a la pobre obsesa. Rodeada de entidades agresivas a su cuerpo, se había tornado como en la habitación del perseguidor de mayor crueldad. Él ocupaba su organismo desde el cráneo hasta los pies, imponiéndole tremendas reacciones en todos los centros de energía celular. Hilos tenuísimos pero vigorosos los unían a ambos, y mientras el obsesor nos presentaba un cuadro psicológico de satánica lucidez, la desventurada mujer mostraba a los colaboradores encarnados la imagen opuesta, revelando angustia e inconsciencia. Por eso es que los medicamentos homeopáticos que yo magnetizo pueden ayudar en estos casos, porque el magnetismo va a ir a esos campos energéticos que están en estos momentos tomados, poseídos por esos hilos, también magnéticos que tienen esos espíritus. Entonces se enfrenta el magnetismo con el magnetismo. Y yo estoy seguro de que los espíritus que están ayudando aprovechan también esa ayudita que le damos con nuestro magnetismo animal. No es que yo sea un animal, sino así lo llamó mi maestro Messner, magnetismo animal. Sálveme del demonio, gritaba sin cesar, como viendo a los compañeros que se hallaban en torno de la humilde mesa. Oh Dios mío, ¿cuándo terminará mi suplicio? Cuando estas señoras caen, o este señor, cualquier de estos obsesados, caen en manos de brujos, caen en manos también no solamente de la iglesia que quiere hacer el exorcismo, o de iglesias evangélicas que hacen el exorcismo, no pasa nada. Contrario, con sus ojos desmesuradamente abiertos, como si estuvieran mirando a enemigos invisibles a la vista común, gritaban angustiosamente después de ligeros instantes de silencio. Llegaron todos del infierno, están aquí, ay, ay. Sus gemidos se asemejaban a los largos silbidos estentorios. Atendiendo a mi expectación, el instructor me aclaró. Esta joven señora presenta un doloroso cuadro de obsesión. Desde la infancia viene siendo perseguida tenazmente por adversarios de otro tiempo. ¿Ves? Yo también tenía una niñita de 5 años, de la infancia, empiezan a atormentarlo. En su vida de soltero, mientras estuvo protegida por la mente de sus padres, consiguió, aunque sintiese su presencia, pero de manera menos perceptible, sustraerse de algún modo a la integral influencia de los persistentes enemigos. ¿Por qué? Yo creo que, especulo, que la mamá o el papá o los dos eran creyentes y mantenían su casa más o menos en un ambiente de protección, por eso no la podían atacar. Pero, al sobrevenir la responsabilidad del matrimonio, durante el cual a veces la mujer recibe mayor porcentaje de sacrificios, ya no pudo resistir más. Salió del hogar, pues entró a otro hogar, otra casa. Después del nacimiento del primer hijito, cayó en postración más intensa, ofreciendo oportunidad a los desalmados perseguidores, y desde entonces viene experimentando penosas pruebas. Iba a exponer otras novedosas cuestiones que el caso requería, pero el instructor amigo me hizo ver que la reunión de auxilio por parte de los encarnados se iniciaría en aquel instante. Precisábamos mantener la cooperación vigilante y la fraternidad. Observé agradablemente sorprendido las emisiones magnéticas de los que se reunían allí en tarea de socorro, movidos por el más santo impulso de caridad redentora. ¿Ven? El magnetismo es lo que mueve el universo. Nuestros técnicos en cooperación avanzada se valían del abundante flujo de fuerzas benéficas, improvisando admirables recursos de asistencia, no solo a los obsesos, sino también a los infelices perseguidores. De todos los enfermos psíquicos, solamente la joven resoluta a la que nos hemos referido, conseguía aprovechar nuestro auxilio un 100%. Yo le notaba el valeroso esfuerzo para reaccionar contra el asedio de los peligrosos elementos que la rodeaban. Envuelta en la corriente de nuestras vibraciones fraternas, recuperaba la normalidad orgánica absoluta, aunque con carácter temporal, se sentía tranquila, casi feliz. A pesar de mantenerse en el trabajo activo, Alejandro me llamó la atención señalando el hecho. Esta hermana, dijo el orientador, está de hecho camino a su curación. Percibió a tiempo que la medicación, cualquiera que sea,
no es todo el problema de la necesaria restauración del equilibrio físico. Ya se sabe que el socorro de nuestra parte representa un material que el enfermo que desea restablecerse debe aprovechar. Por eso desenvuelve toda su capacidad de resistencia colaborando con nosotros en su propio interés. Observe. Efectivamente, sintiéndose amparada por nuestra extensa red de vibraciones protectoras, la joven emitía vigorosos flujos de energía mentales, expulsando todas las ideas malsanas que los desventurados obsesores le habían depositado en la mente, absorbiendo enseguida los pensamientos regeneradores y constructivos que nuestra influencia le ofrecía. Aprobando mi minucioso examen con un gesto significativo, Alejandro volvió a decir: tan pronto como el enfermo se convierte voluntariamente en médico de sí mismo, alcanza su positiva curación. Interesante, cúrate a sí mismo, ¿no? En el doloroso cuadro de las obsesiones, el principio es análogo. Si la víctima capitula sin condiciones ante los adversarios, se entrega totalmente y se convierte en poseída, habiéndose transformado en un autómata a merced del perseguidor. Si posee voluntad frágil e indecisa, se habitúa con la persistente actuación de los verdugos y se envicia en el círculo de irregularidades de muy difícil enmienda, por cuanto se convierte poco a poco en polo de vigorosa atracción mental para sus propios verdugos. En tales casos, nuestras actividades de asistencia serán casi circunscritas a meros trabajos de socorro, objetivando resultados lejanos. Pero cuando encontramos al enfermo interesado en su propia curación, valiéndose de nuestros recursos para aplicarlos a su propia edificación interior, entonces podemos prever triunfos inmediatos. Por eso que yo aconsejaba a mis pacientes: vayan a la casa espírita, vayan a la familia a la casa espírita para que persigan paz y empiecen a aprender, porque tiene que haber un compromiso de parte del obsesado para poder ayudarlo completamente. Al guardar silencio, el instructor proseguí, observando los servicios que se desarrollaban en el recinto. El adoctrinador encarnado, compañero de grande y bella sinceridad, era el centro de un cuadro singular. El adoctrinador es uno de los hermanos mediums, es el adoctrinador. Su tórax se convirtió en un foco irradiante y cada palabra que salía de sus labios se asemejaba a un haz de luz que alcanzaba directamente al blanco, bien el de los oídos perturbados de los enfermos o del corazón de los perseguidores crueles. Es para los dos. Le habla a los dos, le habla al encarnado, obsesado, y al obsesor. Sus palabras eran en efecto de una sencillez encantadora, pero la sustancia sentimental de cada una asombraba por su sublimidad, elevación y belleza. Observando mi estupor, Alejandro vino en mi auxilio explicándome: estamos aquí en una escuela espiritual. El adoctrinador humano se encarga de transmitir las lecciones, pero usted puede notar que para enseñar con éxito no vas a conocer la materia del aprendizaje y enseñarlas. Ante todo es preciso sentirlas y vivir su sustancia en el corazón. Por eso si no serían palabras nomás. El adoctrinador no puede decir: bueno, debe haber perdón, debe haber amor, y cuando el adoctrinador tiene un tema en su casa que no puede perdonar lo que le han hecho, o él no puede pedir perdón por lo que hizo, no sirve. Por eso es que decimos que los que se meten en la mediunidad, especialmente en las tareas de desobsesión, son personas que ya han hecho su reforma moral. Porque todo eso van a ver los espíritus obsesores, y eso no va a permitir el trabajo de los espíritus superiores o buenos o que vienen a trabajar si tiene un adoctrinador que no les sirve para ser el comunicante. El hombre que predica el bien debe practicarlo. Acuérdense, usted habla del bien, amor al prójimo, y primero patean al perro o al gato en la casa. Si hablan del bien, hagan el bien. Si no desea que sus palabras sean llevadas por el viento, como simple eco de un tambor vacío. El compañero que enseña la virtud, viviendo sus grandezas en sí mismo, tiene el verbo cargado de magnetismo positivo. O sea, sus palabras tienen magnetismo positivo, estableciendo construcciones espirituales en las almas que lo escuchan. Sin esa característica, el adoctrinamiento casi siempre es en vano. Claro, hermanos, ustedes pueden decirle a sus hijos: miren, hijos, no hagan esto porque les va a hacer daño. Y estoy con el cigarrillo en la mano. No fumes. No tomes si tengo en mi refrigerador mi cervecita. No, esa michelita nadie las toque. Son michelas. No coman tanto que les daño y tengo yo el plato pero así que rebalsa. No coman chatarra y luego comí. Es que si quieres predicar, practica. Viendo el expresivo cuadro analizado por las aclaraciones del instructor, comprendí que el contagio por el ejemplo no constituye un fenómeno puramente ideológico y sí un hecho científico en las manifestaciones magnético-mentales. El contagio por el ejemplo. Con excepción de la pobre hermana que se encontraba poseída,
Los demás obsesos en aquel momento se veían libres de la influencia directa de los perseguidores. Mientras tanto, menos la joven que reaccionaba valientemente, los otros presentaban singular inquietud, ansiosos de reunirse de nuevo con su verdugo. ¿Ves? Es otra cosa también. Entran en una simbiosis. El obsesado se acostumbra al obsesor y lo busca también cuando siente que se ha liberado temporalmente, porque es una alimentación, una retroalimentación. En cambio, la joven que estaba preparada, ella sí aprovechó y sentía que ese alejamiento era su curación. La actitud de ellos era de insatisfacción y de ansiedad. Se diría que no soportaban la separación de los obsesores invisibles. Habituado a observar enfermos que por lo menos aparentemente demostraban deseo de curación, me causó extrañeza de la situación mental de aquellos que se reunían frente a nosotros en un muy pequeño grupo, tan lamentablemente desinteresados del remedio que la espiritualidad les ofrecía por amor. No querían curarse. Alejandro persiguió mi sorpresa y me hizo una observación. En general, el 90% de los casos de obsesión que se verifican en la Tierra constituyen problemas dolorosos e intrincados. Casi siempre el obseso padece lamentable ceguera con relación a su propia enfermedad. Y por consiguiente, por su estancamiento en el personalismo, no atiende a la llamada de la verdad, convirtiéndose en presa fácil e inconsciente, pero responsable de peligrosos enemigos de la zona de actividades poco elevadas. Comúnmente se verifican casos de esa naturaleza en vista de las uniones vigorosas y profundas en el afecto mal entendido, o por detestables lazos de odio que en todas las circunstancias representan un desequilibrio en la confianza compartida, convertida luego en monstruo. El orientador amigo hizo una larga pausa, verificando los trabajos en curso, que como quien, a pesar de las absorbentes obligaciones de aquella obra, deseaba socorrer con lecciones inolvidables en la lucha práctica, prosiguió. Por tal motivo, André, aún para el psiquiatra esclarecido a la luz del espiritismo cristiano, la mayoría de los casos de este orden es francamente desconcertante. En virtud de los ascendentes sentimentales, cada uno de esos problemas exige diferente solución. Además, es necesario advertir que nuestros compañeros encarnados observan solamente una fase de la cuestión, sino así que cada proceso de ese tenor se caracteriza por infinitos aspectos con relación al pasado de los protagonistas encarnados y desencarnados. Ante el obseso fijan apenas un imperativo inmediato, el alejamiento del obsesor. Pero, ¿cómo romper de un momento a otro cadenas seculares forjadas en los compromisos recíprocos de la vida en común? ¿Cómo separar seres que se agarran uno al otro ansiosamente por comprender que en el dolor de semejante unión existe el precio del rescate indispensable? Efectivamente, no faltan los casos, aunque raros, de liberación instantánea. Pero vemos ahí el fin del laborioso proceso redentor, o en los que encontramos al enfermo, que de hecho ejerce la violencia contra sí mismo a fin de abreviar la curación necesaria. Examinando la extensión de los obstáculos a vencer para el establecimiento completo de los enfermos psíquicos, consideré. De todo esto se desprende que Alejandro no me dejó terminar, interrumpiendo mi frase inoportuna, respondiendo. Ya sé lo que va a decir. Verificando las dificultades que relaciono para su aprendizaje natural, usted pregunta si no será infructífero nuestro trabajo y si no sería mejor entregar al obseso a su propia suerte. Pero esta observación es un contrasentido. Si usted estuviese en la tierra, todavía encarnado, y viese un hijo amado en condiciones preagónicas, totalmente desengañado por la medicina humana, ¿tendría valor para abandonarlo al sabor de las circunstancias? ¿No confiaría en algún recurso inesperado de la providencia divina? ¿No guardaría ansioso por la manifestación favorable de la naturaleza? Y está enclavado en lo íntimo del corazón de un hombre, nuestro hermano, para decir con certeza matemáticas si va a reaccionar contra el mal o a dejar de hacerlo si pretende el reposo o el trabajo activo. No podemos, por tanto, utilizar cualquier argumento intelectual para huir de nuestro deber de asistencia fraternal al ignorante o al que sufre. Urge atender nuestra parte de obligación inmediata, comprendiendo que la construcción del amor es también una obra del tiempo. Ninguna palabra, ningún gesto o pensamiento en los servicios del bien permanece perdido. Comprendí la nobleza de la observación y me mantuve en silencio. Al volver mi orientador a la cooperación activa en los trabajos
que se realizaban, hacía examinar a los enfermos psíquicos, mientras el adoctrinador terrestre proseguía en su luminosa tarea de evangelización. La joven que reaccionaba contra la peligrosa actuación de los habitantes de la sombra demostraba regular normalidad en su organismo físico. Se asemejaba a alguien que pusiera en actividad todas sus posibilidades de defensa para conseguir y conservar intacto el equilibrio de su propia casa. O sea, ella no le había afectado la parte física porque tenía defensas. En cambio, miren los otros, dice, exhibían lamentables condiciones orgánicas. La bienaventurada poseída presentaba serias perturbaciones desde el cerebro hasta los nervios lumbares y sacros, demostrando completa desorganización del centro de la sensibilidad, además del lamentable relajamiento de las fibras motoras. Tal desequilibrio no solo se caracterizaba en el sistema nervioso, y sí de igual manera en las glándulas en general y en los más diversos órganos. Esa mujer estaba sufriendo, la estaban matando. En los demás obsesos, los fenómenos de degradación física no eran menores. 2 de ellos revelaban intoxicaciones en el hígado y en los riñones. Otro mostraba singular desequilibrio en el corazón y en los pulmones, tendiendo a la insuficiencia cardíaca en connivencia con la tuberculosis avanzada. Mientras examinaba atento a aquellos inquietantes cuadros clínicos, el orientador encarnado de la asamblea, haciéndose intérprete de grandes benefactores de nuestro plano de acción, esparcía intenso amor cristiano y profunda sabiduría evangélica, con extrema fidelidad al Cristo, efectuando la siembra de la caridad, de la luz y del perdón. O sea, eso quiere decir, mientras ellos estaban hablando, Alejandro con André Luis, el adoctrinador seguía evangelizándolo. Pero ya no eran sus palabras, estaba influenciado por un espíritu que pone sus manos y entonces vienen las palabras y estaba evangelizándolos a los obsesados y a los obsesos. Deseando mi elevación en aquellas actividades constructivas, Alejandro se me aproximó diciendo: reparen el servicio de legítima fraternidad de lo que se demoran en el campo inferior. No tememos el milagro de las transformaciones repentinas, ni la promoción inmediata a los elevados planos. Las tareas de siembra, de cuidado, de persistencia y de vigilancia, estaban sembrando esas ideas. No iba a haber una curación, no iba a poder liberarlos de esos obsesores, pero al menos estaban sembrando en los corazones de ambos, en los corazones de los encarnados, obsesados, y de los obsesores, toda esta idea evangelizadora del perdón. No se pueden romper en un instante los grilletes que existen desde hace muchos siglos, ni se puede edificar una ciudad en un día. Es indispensable ir desgastando las cadenas del mal con perseverancia y practicar el bien con ánimo evangélico. Eso quiere decir que iban a atraer más nuevamente a estas personas hasta que por fin lograsen ayudarlos, pero tienen que haber un deseo del obsesado. Los servicios estaban llegando a su término. Percibiendo que mi orientador volvía a nuestra conversación con más facilidad, le expuse mis observaciones preguntándole enseguida: examinando los disturbios fisiológicos que me fue dado a verificar en los enfermos psíquicos, ¿debo considerarlos como pacientes del cuerpo también? Ya ustedes se habrán dado cuenta de que nuestros llamados manicomios, el 80%, por no decir el 90%, son obsesados. ¿Ven? No hay un problema a nivel mental. Es creado por estos espíritus. Perfectamente aseveró el instructor: el desequilibrio de la mente puede determinar la perturbación general de las células orgánicas. Es por este motivo que las obsesiones casi siempre se acompañan de características muy dolorosas. Las intoxicaciones del alma determinan las molestias del cuerpo. Antes de que yo pudiese volver a mis preguntas, percibí que la reunión está siendo definitivamente cerrada por parte de los amigos de la Tierra. Se había interrumpido la cadena magnética de defensa. Noté sorprendido que la joven resuelta y firme en la fe había alcanzado considerables mejorías, mientras que la poseída iba a retirarse con su situación inalterada. Observé los otros seres enfermos. Transporto como se rompió la corriente de vibraciones benéficas que se había establecido allí. Volvieron a atraer intensamente a los verdugos invisibles a cuya influencia se habían habituado, demostrando escaso entendimiento. Nuevamente querían llevarse a sus obsesores. Valiéndome de la oportunidad, me acerqué a Alejandro para no perder sus confusiones y pregunté: ¿qué podemos deducir finalmente del tratamiento de los obsesos? Él sonrió y respondió: en todas nuestras actividades de socorro hay siempre inmenso provecho, aun cuando su extensión no sea perceptible a la vista común. Y cualquier enfermo de esa naturaleza que se disponga a cooperar con nosotros en beneficio propio, colaborando decididamente en la restauración de sus actividades mentales, regenerándose a la luz de la vida renovada en el Cristo,
puede esperar el restablecimiento de la salud relativa del cuerpo terrestre. Pero cuando la criatura ruega la asistencia de Jesús con los labios, sin abrir el corazón a la influencia divina, no debe esperar milagros de nuestra colaboración. Podemos ayudar, socorrer, contribuir, iluminar, pero no es posible improvisar recursos cuya organización es trabajo exclusivo de los interesados. Siento mucha piedad ante el cuadro clínico que presentan los obsesos, opiné fuertemente impresionado. Cuán dolorosa es la condición física de cada uno. Sí, contestó el instructor. El problema de la responsabilidad no se limita a decir palabras. Es cuestión vital en el camino de la vida. Preservando a sus hijos contra el peligro del envilecimiento, permitió Dios la instalación de las luces religiosas despertando a las almas para la glorificación inmortal. No obstante, son raros los hombres que se disponen a respetar los designios de la religión, olvidando voluntariamente que las menores caídas y los mínimos vicios quedan impresos en el alma, exigiendo rectificación. Usted está observando aquí algunos pobres obsesos en positivo proceso de tratamiento, pero olvida que innumerables criaturas encarnadas, no obstante estar informadas por la religión en cuanto a las necesidades del espíritu, por el apego vicioso al campo de las sensaciones de distinto orden, se dejan envolver contrayendo deudas, asumiendo compromisos pesados y arrastrando a compañeros en sus aventuras poco dignas, forjando lazos fuertes para los dolorosos dramas de obsesión en el futuro. O sea que la mayoría cristiana tiene el conocimiento de la existencia, de lo que debe hacer uno, de cuidar su cuerpo, pero no lo hace. Y poco a poco va contrayendo deudas y se va facilitando estos dramas de obsesión. Y después de sonreír paternalmente agregó, ¿qué desea usted? Es cierto que debemos trabajar cuanto esté a nuestro alcance por el bien del prójimo, pero no podemos exonerar a nuestros semejantes de las obligaciones contraídas. El servidor fiel no es aquel que llora al contemplar las desventuras ajenas, ni en que las observa de modo impasible con el pretexto de no interferir en la labor de la justicia. El sentimentalismo enfermizo y apenas la frialdad correcta no construyen el bien. El buen trabajador, escuchen, el buen trabajador es el que ayuda sin huir del equilibrio necesario, construyendo todo el trabajo benéfico que esté a su alcance, consciente de que su esfuerzo traduce la voluntad divina. Pero ese buen trabajador debe haber iniciado su reforma moral. Alejandro no podía ser más claro. Comprendí sus instructivas aclaraciones, pero notando la salida de los enfermos, bajo el amparo vigilante de los familiares que los esperaban en la puerta, volví a preguntar. Amigo mío, ¿y si consiguiésemos la separación definitiva de los perseguidores implacables? En mi condición de antiguo médico en el mundo, reconozco que estos enfermos psíquicos no traen las enfermedades de las que son portadores, circunscritas a la mente. Con excepción de la joven que reacciona violentamente, los demás revelan extraños desequilibrios del sistema nervioso, con disturbios en el corazón, hígado, riñones y pulmones. Admitamos que fuese obtenida la conversión de los verdugos que los atormentan. Volverían después de esto a la normalidad orgánica, alcanzaría el retorno a la salud completa. André meditó por algunos minutos antes de responder y enseguida aseveró. André, el cuerpo de carne es como si fuera un violín entregado a un artista, que en este caso es el espíritu encarnado. Si es indispensable preservar el instrumento de los animaluchos destructores y defenderlo de los ladrones. Observó a la joven que hace todo cuanto puede por alejarse del mal. Ha estado cayendo bajo los golpes de los perseguidores que asedian sin piedad su corazón. No obstante, como alguien que atraviesa larga y peligrosa senda sobre el abismo, confiando en Dios, ella recurre a la oración. Incesantemente, estudiándose a sí misma y movilizando las posibilidades que dispone para no perturbar el orden dentro de ella misma. Como ejemplo, de la persona que me estaba diciendo que otra vez tengo este problema, otra vez me está pasando esto, ora. Es que te contesté, ora. Sí, pero esto me tiene mal, ora. Pero algo, además de la oración, no hay algo que tengo que tomar, ora. No entienden que la oración va a cambiarle su vibración y lo que está pasando son obsesores, están metiéndole idea de que tiene esos síntomas. Y ella sí estaba consciente. Dice, la tentación de la que es víctima, esa hermana tiene la prueba que la redime. Por tanto, con el heroísmo silencioso en su trabajo, ha eliminado a sus propios perseguidores, instándolos a la meditación y a la disciplina. Como puede ver, esa luchadora sabe preservar el instrumento que le fue confiado y convertida en la trinadora de los verdugos por el ejemplo de resistencia al mal,
transforma a los enemigos eliminándose a sí misma. Ante una colaboración de esa naturaleza, tenemos el problema de la curación altamente facilitado. Pero no se verificará lo mismo con aquellos que no tienen precaución con la defensa de su instrumento corporal. La entrega del violín simbólico al que nos hemos referido a los malhechores puede suponer que él mismo permanezca semidestruido. Y aunque sea restituido al legítimo poseedor, no podrá atender al trabajo de la armonía con la misma exactitud de otros tiempos. Un Stradivarius puede ser auténtico, pero no será hoy si tiene las cuerdas rotas. Como vemos, los casos de obsesión presentan complejidades naturales, y en la solución de las mismas no podemos prescindir la cooperación directa de los interesados. Comprendo. Entonces iba a ser, si nosotros le curábamos la mente, porque lo que estaba pidiendo Andrés, igual el cuerpo iba a quedar dañado. El cuerpo no se va a curar porque la mente se curó. Comprendo, exclamé, y en virtud de la larga pausa que el instructor imprimió a la conversación, acoté. Convengamos, pues, en que los perseguidores se conviertan, que se aparten definitivamente del mal camino, después de haber viciado el organismo de la víctima durante largo tiempo. En ese caso, ¿logrará ella restablecimiento inmediato? ¿Recuperará el equilibrio fisiológico integral? Con la bondad que le es peculiar, Alejandro respondió. He observado acontecimientos de ese orden, y cuando se verifican, los antiguos verdugos se transforman en amigos ansiosos por reparar el mal practicado. Algunas veces, recibiendo la ayuda de los planos superiores, consiguen la restauración de la armonía orgánica de aquellos que soportaron su inhumana influencia, pero en la mayoría de los casos, las víctimas no restablecen más el equilibrio del cuerpo. ¿Ves? Entonces, ¿permanece con su salud incompleta hasta el sepulcro? Pregunté fuertemente impresionado. Sí, aclaró Alejandro tranquilamente. ¿Por qué? Porque es parte de su expiación. O sea, si una persona ha sido afectada por ese espíritu obsesor, el hígado, entonces ha creado una cirrosis, una muerte del hígado, el obsesor sale de esa obsesión y ayudado por el Evangelio que le enseña, se quiere convertir en amigo, no va a poder reparar ese hígado ya quedó enfermo. Su asombro se prende aún al deficiente análisis humano. El perseguidor, conocido como tal entre los compañeros encarnados, puede revelar modificaciones, pero tal vez la supuesta víctima no esté convertida. En la obsesión, las dificultades no son unilaterales. El eventual alejamiento del perseguidor no significa siempre la extensión de la deuda. Y en cualquier parte, la extinción de la deuda. En cualquier parte del universo, André, recibiremos siempre de acuerdo con nuestras propias obras. El asunto sugería grandes y bellas interrogaciones, pero otras exigencias nos reclamaban en otra parte. Alejandro se dispuso a partir, despidiéndose afectuosamente de los cooperadores, y lo acompañé en silencio, meditando en la grandeza de las más mínimas disposiciones de la justicia divina. Entonces estamos viendo, por eso, inclusive la persona, el orate, el loco, se le logra curar, se le logra separar de esos espíritus obsesores, puede recuperar la razón, pero el cuerpo que lo malogró, el cuerpo no se puede recuperar. Hay excepciones, pero no todas, la mayoría de veces no. ¿Preguntas hasta ahí? Llegamos al final. Sí, doctor. Bueno, inopia significaba pobreza o indigencia. Ajá, inopia. Ya. Una palabra más. Claro. Dice, ¿alguien obsesado debe estar de acuerdo para que reciba un tratamiento especial en la casa espírita? Alguien obsesado que no está consciente, sí, pero muchos obsesados ya no están conscientes. Por ejemplo, en el caso de allí, los otros 4 estaban de la nuca, o sea, estaban desequilibrados, fueron llevados a la casa espírita por sus familiares, y una vez que salieron, otra vez. Ahora, al entrar a la casa espírita, ese grupo de trabajo, un orate puede ponerse violento. No, no se pone violento, porque los espíritus lo controlan, y controlan al espíritu que lo violenta. No quiere decir que va a entrar un desequilibrado mental a la reunión de oración y lo van a controlar. No, no lo van a controlar. Es difícil, eso es otra situación, por si acaso. Pero si va alguien que está con una enfermedad permanente, que sabe que su energía se le va y se siente que está mal, y quiere ser ayudado, entiende de que hay una obsesión, entonces ese sí, por su propia voluntad, pero también tiene que aprender, allí va a aprender de que él debe poner su parte cambiando, porque todos tenemos deudas y todos tenemos errores. Muchas veces los continuamos haciendo y pensamos que no son errores. Bueno, yo soy así, no. Tiene que corregirse, cambiar. Esa es la reforma moral. Por eso esa chica, esa jovencita, había hecho su reforma moral, estaba en todo el proceso de reforma moral,
o eso pudo ser atendida, y su cuerpo se mantuvo sano. ¿Cuál es la opinión del espiritismo respecto a las donaciones de órganos con la finalidad de darles oportunidades de vida en este plano a encarnados? ¿Está de acuerdo el espiritismo? ¿No? El espíritu no está en un órgano. El espíritu no está en un órgano. No tiene su hábitat del espiritismo. El espíritu no es el corazón, no es el hígado, no es el cerebro. No. Está en el perispíritu. Y está en todo. Por eso que si hay una donación, es bueno. Y si la persona lo hace en vida y dice, si yo muero y puedo utilizar, ese es también un gesto de amor. No hay problema. Eso que le ponen en el corazón va a tener las cualidades de que murió. No, eso es mentira. Eso es para Hollywood, para novelas. En el caso de obsesión entre encarnados, ¿cómo es el proceso de desobsesión? Tiene que haber, pues, de parte de uno de ellos, la disposición de querer liberarse de esa obsesión que tiene. Casi siempre entre encarnados son parejas que son de relaciones tóxicas, ¿no? Eso es más el trabajo de parte de los psicólogos, ¿no? Si va a la casa espírita, van ahí los dos, porque casualmente se retroalimentan. Esa es la obsesión, tiene que haber una voluntad de ambos para obsesarse. No hay más preguntas, doctor. Bueno, muy bien. Interesante el tema de desobsesión. Vuelvo a repetir, esto solo hace algunas casas, no todas las casas tienen equipo de desobsesión, por los riesgos que también acarrean, los riesgos de trabajar con estos espíritus vengadores, y también por la experiencia que tiene que tener este equipo mediúnico. Muy bien, vamos a dejarlo allí. El día de mañana continuamos capítulo 19, ya estamos terminando el libro, ¿no? Bases. Sí, ya estamos casi finalizando el libro. Nos falta poquito. Muy bien, queridos hermanos, que Dios nos bendiga a todos, Jesús nos ilumine y Kardec nos inspire. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta mañana con todo. Chao, Connie. Chao, Marita linda. Chao.